Hola, muy buenas noches. Soy Benjamín Tafoya Quevedo. Estoy cursando el Derecho, más bien el módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre del asesor es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Y mi número de matrícula es 23008742. Fecha de elaboración es hoy. Bueno, paso a explicarles lo que yo entendí del caso número 1, que viene siendo la pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en el caso número 1? Y mi respuesta es: efectivamente, así es. El Estado mexicano tiene responsabilidad, la cual consiste en argumento y fundamenta tu respuesta. Sí, existe responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano y puede sostenerse en base a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Los actos derivados del reclamante atribuyen al Estado mexicano, ya que el personal de seguridad pública incurrió en burlas y tratos degradantes. 2. El fiscal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Federal omitieron actuar conforme al derecho internacional de los derechos humanos. El Estado responde por las acciones y omisiones de todos los agentes sin importar su jerarquía. Los derechos humanos son vulnerados. En concreto, se trata de una libre expresión y libertad religiosa establecida en los artículos 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual dice, el artículo 12, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión. Este derecho implica la libertad de conservación su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión en sus creencias individuales, colectivas, tanto públicas como privadas. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservación de la religión. El artículo 13, que es referente a la libertad de pensamiento y de expresión, dice a la letra: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma expresa o artística, por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previstos de censura, sino responsabilidad ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y, de ser necesario, asegurar. Inciso A. El respeto a los derechos, a la reputación de los demás. B. La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Ana se encontraba distribuyendo panfletos de citas bíblicas de manera pacífica, lo que constituye: 1. El ejercicio de la libertad de expresión. 2. El ejercicio de la libertad de religión y libre manifestación libremente de sus creencias. La intervención policíaca no cumplió con los requisitos de legalidad, de necesidad ni de proporcionalidad exigida por la Corte Interamericana, de acuerdo a los artículos 5 de la Convención Americana 8 y 35 del citado instrumento jurídico. El Estado mexicano incurrió en grandes y graves omisiones. En conclusión, el Estado mexicano es internacionalmente responsable por la violación de los derechos humanos de Ana, específicamente el vulnerar su libertad de expresión, libre religión, libertad de personal, su integridad y de acceso a la justicia. El Estado mexicano incumplió por no respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como su obligación de investigar y sancionar las violaciones cometidas por sus agentes. En el caso número 2,
¿sí? En el caso número 2, dice, es la misma pregunta, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? La respuesta es sí, sí existe responsabilidad internacional del Estado mexicano por las siguientes y basado conforme a lo señalado tanto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como también por otros instrumentos jurídicos internacionales reconocidos. Argumento y fundamento tu respuesta. Por haber existido múltiples violaciones graves en contra de la persona de Andrés y por sus indebidas fuerza militar, atribución al Estado mexicano, hechos. El decreto fue emitido por un gobernador, autoridad estatal. 2. La detención fue realizada por militar, agente del Estado. 3. La privación de la libertad y la sanción fueron ejecutadas por la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con la jurisprudencia internacional, el Estado responde por acción y por omisión, así como por el actuar de cualquier autoridad civil o militar. Violación al principio del derecho de confinamiento. Violación al principio de legalidad y la reserva de ley, conforme con los establecidos en los artículos 7, 9 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 7 es derechos a la libertad personal. Primera, toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de los Estados Unidos y las leyes de dictamen a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. El artículo 9, que es relacionado a los principios de legalidad y retroactividad, dice la letra, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que al momento de comentarse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicada en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito y la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Nos vamos al artículo 22 sobre derechos de circulación y la residencia. En primera, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujetación a las disposiciones legales. 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida dispensable de una sociedad demócrata para prevenir infracciones penales o para proteger seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás. El gobernador no tiene competencia para imponer arrestos administrativos de este tipo. 2. Violación al derecho de libre tránsito, artículo 22 del ya citado ordenamiento. 3. Detención arbitraria y discriminatoria de Andrés basado en el artículo 7 de este instrumento. 4. Violación al principio de legalidad y a la no discriminación basado en los artículos 4 y 24 de esta convención. El uso indebido de la fuerza militar basado en el artículo 7 y 8 respectivamente. El artículo 4 de esta derecho a la vida, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la libertad arbitrariamente. 2. Los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencias ejecutorias del tribunal competente y de conformidad con la ley que establezca tal pena, dicta con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá la aplicación de delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Y yéndonos al artículo 8, en las garantías judiciales, dice:
Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independientemente e imparcial, estableciendo la anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o por determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En el artículo 24, que se refiere a la legalidad ante la ley, todas las personas somos iguales ante la ley. En consecuencia, tiene derecho sin discriminación e igualdad de protección a la ley. Una vez que haya respondido las preguntas, nos basamos a la conclusión para terminar. Y la conclusión es la siguiente. En conclusión, el abuso de autoridad se configura cuando un servidor público actúa fuera del marco de sus atribuciones legales, empleando el poder del Estado de manera arbitraria, exceso o desproporcionalidad con la vulnerabilidad de los derechos humanos. El abuso agrava cuando las decisiones actúan y carecen de justificación legal razonable y responde a la agresividad e ilegalidad de las personas, empleando contra la ley y de sus propios principios más fundamentales. El uso indebido de las fuerzas militares ocurre cuando éstas participan en funciones de seguridad pública sin cumplir con los criterios de cesabilidad, subordinación, complementariedad, regulación y fiscalización. La intervención militar en torno a la seguridad meramente el riesgo de violaciones a los derechos humanos y controversias a lo establecido en las constituciones e instituciones internacionales. Las violaciones de los derechos humanos en nuestro país constituyen una problemática estructural y persistente que refleja profundamente debilidades del Estado de Derecho en manifestaciones de procuración e impartición de justicia y en los mecanismos de prevención, protección y reparación del daño. A pesar de contar con un amplio marco constitucional y un compromiso internacional en materia de derechos, la realidad demuestra una brecha significativa entre la norma jurídica y sus aplicaciones efectivas. Fenómenos como la violación generalizada, la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la discriminación, la desigualdad social y la impunidad sistemática afectan gravemente la seguridad social y jurídica de la sociedad. Estas violaciones impactan de manera desproporcional en grupos de situación de vulnerabilidad como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas indígenas, migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos. Con esto doy por terminado mi exposición. Gracias, saludos y buenas noches.